Freud. Las citas más poderosas sobre el más allá del principio del placer. En este vídeo vamos no solo presentar las citas de Freud sobre el tema en epígrafe, sino también hacer algunos comentarios sobre las mismas. Empecemos por introducir la primera cita. Para Freud, autor de la teoría psicoanalítica, los procesos mentales son regidos, de forma automática, por el principio del placer. Esta es su tesis central, reafirmada en las primeras líneas de su libro Más allá del principio del placer. Sin embargo, como veremos, esta tesis supone algunas consideraciones. Pero empecemos por el comienzo. Veamos lo que Freud nos dice acerca del principio del placer. No dudamos en suponer, en la teoría psicoanalítica, que el curso de los procesos mentales es regulado, de forma automática, por el principio del placer. Sin embargo, aunque los procesos mentales sean regidos por el principio del placer, no son totalmente dominados por él mismo. Y es el propio Freud que lo afirma al escribir de forma categórica. Tenemos de admitir que es incorrecto decir que el funcionamiento de los procesos mentales sea dominado por el principio de placer. Podemos hablar tan solo de una fuerte tendencia de la mente hacia el principio del placer, al cual se contraponen otras fuerzas o circunstancias, de tal modo que el resultado ni siempre puede corresponder a una tendencia hacia el placer. Freud es claro. Los procesos mentales están regidos por el principio del placer. Sin embargo, hay fuerzas y circunstancias que se contraponen al referido principio y por ello, es incorrecto afirmar que los procesos mentales sean dominados por el principio del placer. Pero preguntemos, ¿qué fuerzas o circunstancias son esas? Freud menciona 3. Empecemos por la primera, por el principio de la realidad. Escribe Freud. El primer caso de inhibición del principio del placer se presenta con bastante regularidad. Sabemos que el principio del placer es adecuado para un modo de funcionamiento primario del aparato mental, pero que, desde el comienzo, se revela inútil o incluso altamente peligroso para la subsistencia del organismo, en su confronto con obstáculos del mundo exterior. Bajo la influencia de los instintos de autoconservación del ego, el principio del placer será sustituido por el principio de la realidad que, sin abdicar del intuito final de obtención del placer, aún así exige que la satisfacción sea adiada, que se renuncie a varias posibilidades del contentamiento y que, en el gran desvío que conducirá al placer, se tolere por algún tiempo el desplacer. Esta sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es responsable tan solo por una pequeña parte, y ni siempre la más intensa, de las experiencias de desplacer. Como vemos, hay dos principios en nosotros, el principio del placer y el principio de la realidad. Según el principio del placer hacemos las cosas que nos aportan felicidad inmediata. Según el principio de la realidad, suspendemos el principio del placer, para que nos adecuemos a la realidad exterior, lo que causa desplacer. El principio de la realidad no cancela totalmente el principio del placer, apenas lo reemplaza para un tiempo más oportuno. ¿Cuál es la segunda fuerza o circunstancia que, según Freud, se contrapone al principio del placer? Para el autor de la teoría psicoanalítica, es la represión. Veamos lo que nos dice. En consecuencia del antiguo principio que culminó en la represión, el principio del placer sufre más una embestida, precisamente en el momento en que ciertos instintos, rigiéndose por este principio, estaban a punto de alcanzar un nuevo placer. Los detalles del proceso a través del cual la represión transforma una posibilidad de placer en una fuente de desplacer, no han sido aún completamente comprendidos o quizás no puedan ser presentados de forma clara, pero no hay dudas de que todo el desplacer neurótico es de esta especie, o sea, un placer que no puede ser entendido en cuanto tal. Es decir, la represión de experiencias traumáticas, que permanece al nivel de lo inconsciente, genera fobias, compulsiones y traumas que afectan la vida de los individuos. Y esas fobias, compulsiones y traumas generan desplacer e incluso dolor en los individuos.
Por ello, Freud continúa teniendo razón, cuando afirma que los procesos mentales no están únicamente estructurados por el principio del placer. La tercera fuerza o circunstancia que se contrapone al principio del placer, es la tendencia que ciertos individuos tienen hacia la repetición de experiencias dolorosas. He aquí lo que nos dice Freud a este propósito. Tenemos el ejemplo de individuos cuyas relaciones con terceros conocen siempre el mismo resultado, bienhechores que, con el paso del tiempo, son abandonados por sus protegidos, y que parecen destinados a probar de la amargura de la ingratitud y del rancor. Hombres cuyas las amistades terminan siempre cuando se ven traídos por sus amigos. Hombres enamorados cuyas relaciones amorosas con las mujeres conocen siempre las mismas fases y conducen al mismo desenlace. Este eterno retorno del idéntico no nos sorprende, cuando se trata del comportamiento activo del individuo, y cuando detectamos un rasgo de su personalidad, que permanece constante y que forzosamente se exprimirá a través de la repetición de las mismas vivencias. Ante la observación del fenómeno de transferencia y del destino de algunas personas, osamos avanzar la hipótesis de la existencia de una compulsión para la repetición de la vida mental, compulsión esta que se sobrepone al principio del placer. Freud es claro una vez más en su análisis. Hay en ciertos individuos una compulsión hacia la repetición de la vida mental. Esa tendencia surge aliada a la repetición de las mismas experiencias dolorosas. Por ello es incorrecto afirmar, como lo subraya Freud, que los procesos mentales sean regidos completamente por el principio del placer. La única cosa que podemos decir es que hay una tendencia hacia el placer, pero porque hay fuerzas o circunstancias opuestas a este principio, apenas se puede hablar de una fuerte tendencia y nunca una total sumisión a dicho principio. Y en cuanto a Freud es todo por hoy. Gracias y un abrazo a todos.